Listo. Bienvenidos entonces a la sesión 4. Una disculpa porque la semana pasada no pude ingresar. Y creo que quedaron muchas dudas, ¿no?, en el chat y muchas como inquietudes prácticas y también unas teóricas de alguien, ¿no?, que ponía dudas ya más, bueno, no ya más complicadas, sino más bien en otra área. Y me quedé pensando en varias de estas preguntas que ya después me las hizo saber de manera personal aquella persona, y me quedé pensando que sí tenemos muchos problemas metodológicos, epistemológicos, teológicos sobre la propuesta que yo les estoy compartiendo de los autores, sobre todo de José María Vigil y de Santiago Villamayor y de otros que trataré de ir rescatando. Y por eso quise regresarme un poquito, que es lo que voy a intentar hacer hoy. A ver dónde está un poquito teóricamente, para a lo mejor tener algún pilar de donde anclar este discursito. Entonces voy a intentar compartir mi pantalla. Y por favor me avises si ya se ve. Sí, ¿verdad? Bien. Gracias. Pues lo que tienen en pantalla es, y además mal, ya vi que está todo mal ahí, pero bueno, es una sesión que compartí hace, no sé, como un año con los colegas del EPEC. No sé si aquí hay alguien conectado que tuvo oportunidad de entrar a esta sesión. Comenté algunas cositas sobre algunos autores del movimiento teórico que se le conoce hoy como la Nueva Teología, así en francés, la Nueva Teología, la Nouvelle Théologie. Y ahí puse algunas fotos de los grandes autores, de algunos de los autores que se identifican como principales escritores de este movimiento. Estoy hablando más o menos de los, no sé, desde los 50, 60, 70, exactamente, no sé, a ver si por aquí hay alguna fecha. No, creo que no puse. Pero bueno, en general fueron estudiantes, bueno, franceses, ¿no? María Dominique Chanoux, Henri de Lubac, Yves Congar, todos franceses, curiosamente. Ya después hablaremos a lo mejor de algunos jesuitas. Pero quise rescatar este periodo histórico en el proceso del desarrollo de la teología occidental europea, porque me parece que es un buen modo de anclarnos teóricamente para ver si ya en las últimas sesiones podemos, por lo menos en ideas, proponer desanclarnos teóricamente, que es lo que intenta en general el posteísmo, como comprometido con estas propuestas, ya les decía yo desde el inicio, epistémicas, de saltar más allá de los conceptos o los paradigmas que venimos arrastrando desde hace pues hasta 7,000 años, cuando estamos pensando en Dios o en la palabra religión o en la palabra espiritualidad, y que cada una de estas palabras dependen o están ancladas en su contexto histórico, social, político, económico, y que a lo mejor es más prudente limpiarlas o quitarlas hoy. Y pues eso es algo que, como parte de las propuestas también de este seminario, no son mías, ¿no? Obviamente yo estoy tratando de conocer los temas y compartirles, ¿no? Y el chiste es, como en el chat, que se comenzó un pequeño debate sobre definiciones o propuestas de entendimiento de las cosas, y pues esa es la idea aquí también. Entonces, por eso quise rescatar a estos, lo que tienen en pantalla. Son estudiantes, por ejemplo, aquí les puse, ¿no?, del padre francés, gran teólogo Garrigou Lagrange, un francés famoso. Y no voy a repasar todas las ideas, pero esto que tienen en pantalla, sí. Los estudiantes de este gran, bueno, los contextualizo. Garrigou Lagrange, un estudiante, sacerdote dominico, estaba enseñándoles a sus estudiantes que, bueno, podríamos poner incluso a Garrigou Lagrange como dentro de un modelo de enseñanza
todavía no se llamaba neoescolástica, escolástica o escolasticista, no sé cómo llamarle correctamente, pero se hace referencia a que la teología se enseñaba a partir de manuales de teología, y lo que hacían los manuales, como estoy hablando del periodo de la escolástica, ¿no? Después de 1200, o sea, en la Edad Media, es que como tenían miedo a caer en herejías, los cristianos y sobre todo los estudiosos de lo religioso y del cristianismo específicamente, que tenían que proponer algunas guías metodológicas, ¿no? de qué es, por decirlo de algún modo, el cristianismo, y había que conocer muy específicamente qué es, en líneas o en un índice, en un libro, en un manual, muy específicamente, porque si no, caías en la herejía. Y ya sabemos históricamente qué les pasaba a los que caían en herejía. Entonces, no se podían permitir eso. Había un miedo detrás, un miedo inocente o a lo mejor honesto. Y entonces lo que empezaron a hacer estos teólogos de la Edad Media era, pues, poner las verdades reveladas. No las verdades reveladas. Las verdades esenciales de lo que ellos creían que era el cristianismo. Entonces se puso por escrito, o se empezó a poner en manuales, se empezaron a enseñar así la teología, y eso dio paso a que después de la Edad Media, pues se enseñaba teología así, estilo manualístico, con puros manuales, ¿no? Entonces, el problema que surgió de este miedo de cuidar la fe, el querigma, ¿no? de las verdades de fe, es que se van repitiendo estas palabras como la verdad de fe, y todo lo que no es verdad, entonces es falsedad. Todo lo que no es ortodoxia es heterodoxia. Todos los que no son salvos o son enviados automáticamente a la eterna condenación de fuego eterno, y llorar y crujir de dientes, o no sé qué tantas cosas, todas imágenes, ¿no? del infierno. Entonces, estos dualismos, ¿no? Bueno, estaban en el fondo también de esta enseñanza que se fue cosificando, se fue haciendo, fue coartando la libertad, fue coartando la creatividad teológica, o el intento humano de acercamiento a lo divino, se fue coartando, siendo que es de las cosas que ya veremos a lo mejor después, pero si no, lo digo desde ahorita, de las cosas que más nos tenemos que agarrar hoy. Alguien lo mencionaba en el chat ayer o antier, creo que fuiste tú, Fer, ¿no? ¿Y qué tal si esa preguntita, aunque parece inocente, termina siendo muy radical, y si la elaboramos de manera honesta en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, si me dices que 2 más 2 es 4, pero ¿y qué tal si es 5? ¿Por qué? O sea, antes de criticar esta frase de irracional o de ignorante o de incoherente, a lo mejor hay una fundamentación para esta afirmación. Vamos a buscarle. Entonces, estas preguntitas de ¿qué tal si el otro tiene algo de verdad? Creo que deberían de estar en el fondo, no solo de esta apertura científica del hombre, que es hacer otra vez referencia a un marco lógico de pseudociencia, ¿no? Bueno, entendido de manera cientificista, falsificable, diría Kuhn, ¿no? Diría, bueno, los filósofos de la ciencia, ¿no? Pero también, pues, brincar de este modelo de lo rigurosamente lógico para acercarnos a otras propuestas que también están en el humano, que no son racionales, que no son lógico-racionales, ¿no? Y por lo tanto, más allá de las palabritas que podamos ponerle tipo racional, verdadero, perfecto, correcto, ¿no? A lo mejor acercarnos a otros modelos como el estético, como el ético. Bueno, el estético sería qué tan bello es, qué tan feo es. El ético, qué tan bueno, qué tan malo, qué tan prudente, qué tan justo, qué tan templado, qué tanta fortaleza. A lo mejor hay otro modelo, el modelo de lo acústico. Apenas me enteré que hay un libro, a ver si lo tengo aquí, ¿dónde lo puse? Un libro bien interesante que ya intentaré revisar. Estoy pensando ay, no lo tengo aquí. En los aportes que pueden obtenerse de la música, de los análisis de la música y el cerebro, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos decir de eso? O sea, ¿son racionales o son irracionales esos acercamientos? Sin embargo, lo que no podemos ignorar es que son humanos, y de eso se trata aquí, creo, ¿no? Miren, creo que aquí lo tengo. Se llama, bueno, y el autor, ¿no? Es Pierre Boulez y Jean-Pierre Changeux, y Philippe Manoury. Pero bueno, es un filósofo, un músico y creo que neurocientífico. Se llama el libro Las neuronas encantadas, el cerebro y la música. Apenas me acabo de enterar de este libro, lo encontré en PDF, si lo quieren se los paso. Y publicado por Gediza, entonces una buena editorial. Y chéquense nada más el índice. ¿Qué es la música? Las paradojas de lo bello y las reglas del arte. Del oído al cerebro, fisiología de la música. Darwin en la cabeza del compositor. Consciente y no consciente en la invención musical. Creación musical y creación científica. Y aprender la música. Bueno, lo que quería rescatar con esto es que es una de las tantas propuestas a las que hay que acercarnos más allá del esquema de lo racional, ¿no? Ahora, si llevamos al extremo esta propuesta de ir más allá de lo racional, implicaría eso, quitar hasta incluso de nuestro propio lenguaje estas palabras que tratan de filtrar todo lo real a partir de lo racional, como por ejemplo, compruébame eso. Eso no lo puedes estar afirmando si no me lo compruebas. Y entonces, ¿qué estamos entendiendo detrás de la palabra comprobación? Estamos entendiendo un esquema cientificoide de comprobación empírica, porque si estás pensando que la ciencia es este método científico experimental, ¿no? Empírico, está muy limitada tu noción de ciencia, de qué es hacer ciencia. Entonces hay que acercarnos a otro tipo de comprobaciones o incluso otro tipo de nociones, ¿no? Y bueno, este discursito de ir más allá eh, de este esquema, creo que, y por eso lo de la música, y por eso lo de la belleza o la estética, y por eso después pensaremos en lo de lo espiritual, que a lo mejor será la última sesión que repasemos algunas propuestas de la nueva espiritualidad y cómo hay una necesidad de ya no repetir incluso la misma palabrita, pues a lo mejor nos pueden servir. Todo esto fue para decir que estaba este dominico en Francia enseñándoles a sus estudiantes teólogos que había que regresar a Santo Tomás, pero él decía, pues hay que leer a los manuales, ¿no? De teología para estudiar teología. Y sus estudiantes fueron muy buenos estudiantes y dijeron, cierto, profesor, tenemos que leer a Santo Tomás, pero no desde los manuales, sino desde los escritos mismos de Santo Tomás. Y esta regla que fueron poniéndose ellos, que por eso a este movimiento se le llamó la nueva teología, intentaban eso, un regreso a las fuentes, y no solo a Santo Tomás, 1225, ¿no? De sus escritos, sino también a los santos padres, estoy pensando, los que son los escritores o teólogos, o el ejercicio pseudo racional o intentos racionales o sistematizadores de lo cristiano, son los escritores que vienen en el primer siglo hasta el siglo VI, VII, ¿no? Hasta el siglo de oro de la patrística. Y entonces decían estos estudiantes de la nueva teología en 1950, 60, vamos a regresar también no solo a Santo Tomás, sino también a los primeros escritores teólogos o filósofos, ¿no? Que son los santos padres, no porque, bueno, hay una noción también ahí de santidad, ¿no? Que no es la que usualmente concebimos hoy a partir de los rituales de la Iglesia Católica Romana, sino de la época, del contexto histórico de los primeros siglos, y también a las fuentes primarias en donde encontramos la revelación, que es el libro escrito, ¿no? La Biblia, las Sagradas Escrituras. Todos estos conceptos se irán trabajando ya después, como por ejemplo, que significa que sea palabra de Dios, pero bueno. Entonces, esta propuesta de regresar a las fuentes fue permeando un nuevo estilo de hacer teología. Y lo que se dieron cuenta algunos fue que en los escritos no solo de Santo Tomás, sino de los primeros teólogos y bueno, en este intento de regresar a las fuentes se vieron
se dieron cuenta de una diferencia enorme entre dos ámbitos, el orden de la naturaleza y el orden de lo que está por encima de la naturaleza. Y ya, ahora sí ya podemos ir a nuestra pantalla, ¿no? Vean, ahí tienen, el orden de la naturaleza es creado y tiene su propio orden, es el orden de la razón humana, lo que podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas humanas. Por lo tanto, es insuficiente para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Pues porque es razón humana, no es autocreada, ¿no? Necesita un creador siempre. Un tú que me crea. Estoy hablando de estos dos, de esta teoría que hoy se conoce como la teoría de los dos pisos, ¿no? Es insuficiente la mentecita humana para alcanzar el conocimiento de Dios mismo. ¿Podemos saber que existe Dios? ¿Podemos llegar a realizar algunas acciones buenas a pesar del pecado original? Pero necesitamos otro orden que no sea el orden de lo creado. Este es el reino donde se desarrolla la ética, la política, las teorías sobre el arte, conclusiones filosóficas, el reino de lo creado, no el reino de la naturaleza. Pero es independiente del reino de la revelación, que es un orden superpuesto, que es el que se le denomina orden de la gracia. Entonces ya vemos que hay estos dos niveles, ¿no? El reino de la naturaleza y el de la gracia. Y el segundo, que es el orden de la gracia, vean, orienta a los seres humanos hacia su fin sobrenatural, que es o llegar a tener la visión de Dios, y por tanto trae al humano la salvación, la revelación sobre las verdades sobre Dios, que no pueden llegar por razón únicamente, como la doctrina de la Trinidad. La revelación, por tanto, se superpone como un sombrerito, se añade a la razón humana como algo externo. Entonces, decían estos autores como el que tienen al inicio, Henry de Lubac, dice, realmente esta distinción dual es el modo en que Tomás y los santos padres entendían o articulaban la teología. Y veremos que ellos intentan trabajar o pensar más allá de estos dos pisos. Vean, dicen, no, más bien como Chenu, ¿no? María Dominique Chenu, también teólogo francés, decía, como tienen ahí en el tercer renglón, pero es que la naturaleza siempre está permeada de gracia, abarca la creación, no podemos afirmar lo contrario. Vean, en el cuarto renglón, la humanidad siempre está orientada, de hecho, a su fin sobrenatural. La gracia trabaja dentro de la naturaleza, no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, la completa, hace que se cumpla. Entonces, aquí en estos análisis de estos teólogos franceses, Henry de Lubac y Dominique Chenu, y otros, pero en general son estos de la nueva teología, ya están dándose cuenta que Santo Tomás de Aquino y otros autores de los primeros siglos no hacían una distinción de estos dos pisos, ¿no? De lo natural, o sea, lo creado, y lo sobrenatural, que sería la gracia, sino como tienen ahí en sus pantallas, la naturaleza siempre está permeada de gracia. Ahora, este tercer puntito, la naturaleza siempre está permeada de gracia, no es lo mismo que afirmar que creemos en un panteísmo, o sea, que Dios está en todas las cosas, como si encontráramos a Dios en la mesa o en el árbol o en el río, sino al revés, que la naturaleza está permeada de gracia. O sea, la naturaleza tiene un fin sobrenatural, pero la gracia trabaja dentro de la naturaleza. Hay diferencias sutiles, ¿no? En lo que se está diciendo. La fe, por lo tanto, no es ajena a la razón ni es extrínseca. La fe es la perfección de la razón, como la gracia es la perfección de la naturaleza. Por lo tanto, la gracia o este segundo orden no es extrínseco, ni es inesperado, ni llega sin ser anticipado. Es la realización, es el cumplimiento, ¿no? Entonces no estamos diciendo que es un segundo nivel, o sea, lo natural tiene que llegar a lo sobrenatural, ¿no? Que sería el piso de Dios, ¿no? Sino más bien, la gracia no es extrínseca, sino que ya ahí ya está en germen, ¿no? Y entonces, como dice al final en sus pantallas, estos teólogos no querían la separación radical de gracia-naturaleza, no querían entender
las divisiones como fe, razón o teología, filosofía como extremas. Y por eso aprovechan estas ideas de Platón, la metafísica de la participación, y lo que decía Platón es aplicado a la teoría sobre lo divino, o sobre Dios, en la teología es que la creación siempre está participando en Dios y la creación siempre está participando de Dios, ¿no? Por eso se rescata estos dos mundos. Déjenme ir a... Miren, eso es lo que rescatan principalmente de Platón. Cuando revisan, estos autores, cuando revisan los escritos de Platón para traer estas ideas a la teología, se dan cuenta que para Platón no es tan fundamental utilizar una palabra en específico, sino que utiliza varias para referirse a lo que habla, para referirse a esto de la metafísica de la participación. ¿Cómo entiende la participación? Y por eso utiliza una y otra vez estas tres palabras, como lo tienen en sus pantallas, las primeras tres: metexis, simploque y koinonía. Koinonía creo que ya nos suena un poco más, ¿no? Hace referencia a la comunión, pero vean que las dos primeras, que podrían traducirse al castellano como participación y entretejido, parece ser que también nos hablan de algo más o una realidad que no es tal cual la realidad de la comunión. Por ejemplo, la segunda palabra, entretejido, a mí me gusta mucho porque nos habla de intimidad, proximidad, de cercanía, ¿no? Imagínense una tela, que a final de cuentas es eso, un tramado de telas que se van imbricando unas con otras, ¿no? Y como dice ahí en sus pantallas, lo infinito está entretejido en lo finito. Ojo, aquí no estamos hablando de panteísmo, sino que estamos hablando de romper ya la teoría de los dos pisos para proponer un paradigma distinto. Lo infinito está entretejido en lo finito. La creación está entretejida con Dios. Dios, por tanto, no es un diseñador distante, como sí diría, por ejemplo, el panenteísmo, ¿no? Dios creó el universo y lo dejó a su libre evolución y se fue, ¿no? No, si Dios si lo infinito está entretejido en lo finito, entonces Dios no es distante. Lo creado en virtud de ser creado, inmediatamente apunta hacia algo más allá de sí mismo, hacia su creador. Lo creado brilla trascendencia. Qué bella palabra, ¿no? Esto ya ha sido sacado y complementado con ideas de Karl Rahner y de Hans Urs von Balthasar. Sobre todo, Rahner habla de este momento de anticipación en términos de la existencia humana, esta anticipación, este regreso a la... Bueno, es que él analiza Santo Tomás de Aquino, pero este ambiente de, digamos, de posibilidad de existencia, retoma Kant, es ya divino, y como es ya divino, está imbuido de elementos básicos de gracia. Y Hans von Balthasar dirá que si el origen divino es luz, para no nombrarle Dios, para no nombrarle Teos, que es lo que criticará un modelo post-teísta, ¿no? Que dirá básicamente lo que rescatamos en la primera sesión, que al traer esta palabra, Teos, también traemos todo el contexto social, cultural, epocal de la época de la palabra. Y Teos trae una connotación de doctrina, de dogmas, de institucionalización, de politización de los dogmas mismos. Y entonces habrá que ir limpiando los términos. Incluso un teólogo protestante, Paul Tillich, dirá, Paul Tillich dirá, incluso tenemos que aventarnos no me acuerdo la palabra que utiliza, pero tenemos que dejar de usar la palabra Dios porque es una palabra que trae un montón de connotaciones culturales erróneas hoy. O a lo mejor no tan erróneas, pero ya podemos hablar en términos éticos, a lo mejor ya imprudentes.
para esto nos ha ayudado mucho también la teología feminista, ¿no? Que responden a modelos culturales de un patriarcado, de jerarquías de poder, ¿no? Que nos hablan de, no solamente dirá la teología de la liberación, de la necesidad de limpiar de la opresión a estas estructuras socioeconómicas, sino que las palabras traen todo esto, o nos hablan de toda esta realidad, y entonces habrá que limpiarlas, ¿no? Como te decía, habrá que como darle una pausa a las palabras, usar otras, y va a llegar un momento en que a lo mejor las podamos rescatar ya más libres de todos estos contextos. Pues así Baltasar dirá, bueno, si lo divino, por no nombrarle teos, ¿no? Por no nombrarle Dios, si lo divino o el misterio, si el misterio es luz, entonces lo creado brilla trascendencia, pero como un espejo, brilla no porque en sí tienen la luz, sino porque refleja a su creador. Y bueno, todas estas ideas de Baltasar, Hans Urs von Balthasar, hablando sobre el acercamiento estético al misterio, también ya desde los 70 ya nos darán herramientas para proponer hoy o seguir proponiendo hoy ideas más allá de los esquemas imprudentes, a lo mejor por decirlo de algún modo. Y vean, una de las consecuencias de romper estos dos pisos y entender lo creado imbuido de gracia es que el mundo, así simbólicamente entendido, es sacramento. El mundo es sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es algo visible que nos dice que hay detrás algo más. Como decía un profesor mío, un sacramento es como una ventana, un santo de los que tenemos hoy en la religiosidad popular con los católicos. Un santo es una ventana, no te dice ven a mí, ¿no? La ventana la pones para que entre la luz. Y a mí se me quedó marcada esta idea porque esa metáfora es muy buena. El mundo entendido así es simbólico, el mundo es sacramental, el mundo nos da chance de entrar a otro o entender estos otros brillos, estos otros creadores, ver que el diseñador no es distante, ¿no? En la comprensión moderna de lo creado, los objetos tienen valor por su carácter funcional, las fuentes naturales donde podemos tomar aquello que el humano necesite, pero en la comprensión que pasa a la comprensión moderna, que sería la postmoderna, y hoy, que sería algo raro después del postmodernismo, sería entender que la naturaleza no está ahí para que me sirva, sino que está ahí como proximidad y como cercanía. Lo infinito está ahí en lo finito. ¿Se dan cuenta cómo se están ya mezclando un montón de ideas a partir de la eclesiología híbrida de la que nos habla Pedro Pablo Achondo, que nos compartió 2 sesiones en el EPEC, que Mario le llamó teología híbrida, y están en el canal gratuitas, son pláticas que están ahí en el canal del EPEC, o su libro de Iglesia Híbrida. La realidad está entretejida con lo infinito está ahí entretejido con lo finito. Entonces, bueno, esto es como para rescatar solamente, así a grandes rasgos, algunas propuestas de los teólogos de la nueva teología, la Nouvelle Théologie, en los 70s, ¿no? En los 50, 60, 70, 80. Henri de Lubac, María Dominique Chenu, Yves Congar, ya después algunos alemanes como Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar. El caso es que no los hemos leído a lo mejor con más paciencia, o a lo mejor no han tenido repercusión tan grande sus teorías. El caso es que regresando ya un poco a nuestra propuesta, a nuestro tema, que es la teología del pluralismo religioso, lo que se propone desde el inicio, y lo dice José María Vigil en algunos de los videitos que les compartí, de donde yo saco todas las ideas, como les dije desde el inicio, son propuestas que él ha ido trabajando, y entre otros autores, es que precisamente si ya estamos tratando de hacer nuestra esta tarea de revolucionar el paradigma, o de estar más allá de la repetición de un paradigma que dependía de su contexto sociocultural histórico, pero que sabemos que debemos de sobrepasarlo,
que este es uno de los puntos que también comentaba alguien en el chat. Tampoco podemos quedarnos en esta idea de dándole vueltas, ¿no? De, bueno, si criticamos el paradigma, a final de cuentas lo criticamos desde otro paradigma, por lo tanto, ¿quién critica este segundo paradigma? Entonces es un círculo infinito de, ¿no? En filosofía se le llama, si lo llevamos hasta el infinito, se vuelve incoherente y por lo tanto falso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos criticar al paradigma que hemos usado en Occidente de las verdades absolutas, de la axiología, de los axiomas, ¿no? En donde se entendían los axiomas como verdades evidentes para todos y todos los humanos. Bueno, ¿y cómo pretendemos cuestionar este paradigma de las ideas desde algo que no sea un paradigma? Entonces, está este paradigma nuevo de este problema, ¿no? De saber entonces hasta dónde nos quedamos. Curioso, eso es algo que repasa la teóloga Sally McFarlane en su libro Modelos de Dios, Teología para una Era Ecológica y Nuclear. Ahí se los estoy tratando de poner en pantalla. Voy a poner algunas frases de ella después, o les voy a pasar lo que tenga de ella. Y dice, sí, esos son algunas de las propuestas que gracias a la filosofía postmoderna tenemos o podemos llegar a estas nociones de cuestionar estos paradigmas. Básicamente ella rescata las propuestas de Derrida, el filósofo francés, ¿no? Algo de Foucault, y ellos rescatan a Ferdinand de Saussure, que son análisis estructuralistas del lenguaje. Básicamente dicen, pues sí, todo lenguaje, al ser una oposición binaria, depende un concepto del otro para que lo entendamos, ¿no? Para entender el bien necesitamos el mal, para entender la luz necesitamos la oscuridad, para entender la individualidad necesitamos otro individuo, ¿no? Entonces, gracias al análisis de estos grandes, ¿no? De Derrida en su libro La Gramatología y los textos, básicamente lo que dicen es el Occidente debe muchísimo a este modelo de poner al logos en el centro y hacer estas críticas, estas oposiciones binarias. Sin embargo, se ha caído en un logocentrismo y ya no, Occidente ya no puede salir de ese logocentrismo. Y entonces ya todo lo entiende con base en esa propuesta, ¿no? Entonces habrá que analizarla, es la deconstrucción o el intento de construcción. Deberemos de hacer o de traer de manera explícita estos pilares debajo de estas frases, ¿no? Debajo de estas ideas, darnos cuenta que cuando afirmamos estas oposiciones binarias también responden a un contexto. Estas oposiciones binarias no son universales, no son evidentes para todos. Es más, esta oposición también depende de una noción previa. Y como nos decía alguien en el chat de ayer, o antier, no me acuerdo, y entonces si somos conscientes o coherentes, honestos con estas propuestas, entonces no nos podemos quedar con nada, porque todo lo que propongamos para comparar lo que estemos analizando va a tener que ser comparado con una noción previa que tengamos. Entonces ningún paradigma nos sirve. Todos son momentáneos. Dirá Bauman en sociología, todos son líquidos, ¿no? Se nos deshacen. Bueno, él lo aplica a otras realidades, pero creo que podría ser usado aquí ahorita como esto, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? No hay una verdad absoluta, rigurosa, ni evidente, ni universal, ¿no? Y lo que dice Sally McFarlane en Modelos de Dios es, claro, gracias a estas propuestas o a estas críticas de Derrida y de la deconstrucción, podemos saber que incluso nuestro modelo de religión estaba repitiendo estos modelos de posiciones binarias que pretendían ser entendidos como universales, sin embargo no lo son. ¿Y qué hay más allá de eso? O sea, no nos podemos quedar tampoco con esta crítica de darle la vuelta al infinito, ¿no? Y luego, ¿qué hay detrás? ¿No? Claro, a esta cosa se le dirá, le nombrará Derrida como la metafísica de la presencia,
Occidente ha querido siempre tener como en primera instancia esto de la presencia, y nuestros refugios, nuestros dogmas, incluso nuestras religiones y todas nuestras instituciones en términos teóricos dependen de esta metafísica de la presencia, dependen de la necesidad de estar de poseer, ¿no?, la verdad, de poseer el dogma, de poseer los absolutos. ¿Qué pasa cuando cuestionamos eso? Se caen estos grandes discursos. Estas pretensiones absolutistas ya no son posibles. Entonces, ¿qué hacemos en teología, sobre todo hoy? Lo que la propuesta es de Salim Akfage es, sí, ya entendimos que son criticables y que hay que criticar estos modelos que dependían de un contexto. Pero debemos de retomar las metáforas, porque criticar los paradigmas como no absolutos, criticar los paradigmas como insuficientes, no significa que no nos quedamos con un solo paradigma que nos sirva. Solo significa que los que hemos usado en la humanidad no son suficientes o siempre son momentáneos, siempre son cuestionables. Y entonces dice Salim Akfage, esta teóloga que acaba de morir, de hecho no tiene muchos años, y dice, eso no significa que podamos proponer nuevos. Y entonces ahí es de donde surgen estas nuevas propuestas de las metáforas, de los nuevos modelos que rescatan metáforas de Dios, ¿no? La propuesta es también de las teorías del posteísmo, es ya no elaborar teorías, porque ese es el problema, sino en vez de elaborar teorías, acercarnos a la realidad. ¿Qué nos dice la realidad? Ese es el punto de partida. No me interesa analizar desde dónde viene Dios, desde dónde viene Teos, sino el contexto sociocultural de nuestra sociedad hoy, ¿cuál es? Estamos en una sociedad post-teísta, post-religiosa, post-cristiana, ¿no? Entonces, no se trata de descalificar a los que son teístas, sino se trata de proponer modelos distintos, nuevos, ¿no? Se trata de elaborar modelos distintos y modelos nuevos como instrumentos de comprensión diferente de lo real. ¿Cómo nos acercamos a lo real? ¿Cómo nos acercamos a la realidad? ¿Cómo dirán los filósofos? Para vernoslas con la realidad. ¿Cómo buscamos los patrones nuevos? ¿Cómo descubrimos estos nuevos paradigmas, ¿no? Y vean, ¿no? Hay una pregunta que rescata una y otra vez José María Vigil en algunos de sus escritos. ¿Usted cree en Dios o no cree en Dios? Bueno, si ustedes tienen como mi edad o más, ¿no? De 30, bueno, tengo ya casi 40, 37 para arriba. Esta era una pregunta antes que era tan reveladora que si no creías en Dios, entonces ya no tengo mucho diálogo contigo, ¿no? ¿Usted cree en Dios? No, bueno, entonces ya no sigues mis modelos, ya no tienes mi ética, ya no hay mucho diálogo, ¿no? Había un teocentrismo. Y en la propuesta del posteísmo no se pretende generar o crear una nueva verdad, sino cuestionar el dogma, la tradición, los santos padres, la Biblia, porque la Biblia termina siendo una caja de conceptos socioculturales específicos. Pero la pregunta del posteísmo dice, ¿se puede ser más libres? ¿Se puede saltar a esas cajas? ¿Se puede ser libres más allá de los supuestos que encierran? Está interesante, ¿no? También esa es creo, una invitación que rescata Hans Küng en sus libros de ética mundial, abrazando las teorías de Thomas Kuhn, ¿no? de la teoría de los paradigmas, y dice algo así como, bueno, habrá algo así como una cajita haciendo referencia al querigma, que como nociones básicas de lo que cree un cristiano. Sin embargo, el modo en cómo entendemos lo que hay dentro de la cajita va cambiando de sociedad en sociedad. Es decir, las palabras con las que nos referimos a lo que está dentro de la cajita van cambiando de acuerdo al paradigma, pero lo que está dentro de la cajita sigue siendo en esencia lo mismo. A lo mejor por ahí va, ¿no? Estas nuevas propuestas. Y dice José María Vigil, bueno, pues para entender esto hay que entender que
si lo que proponemos es un nuevo paradigma, ¿qué es un paradigma? También desde Kuhn, ¿no? Es un conjunto de axiomas, y ya lo decía hace rato, los axiomas son verdades, son maneras de concebir algo que se da por sentado, ¿no? Los axiomas son verdades como supuestamente evidentes y universales, pero que hoy son criticables. Antes la fe era un paradigma. ¿Y cuál era la fe, no? Bueno, pues que hemos sido creados por un Señor. Este Señor Dios un día decidió en su infinita gracia extender su gracia y crearnos para que disfrutásemos de su felicidad, ¿no? No quiso hacernos definitivamente felices, sino ponernos una prueba, y esa prueba es la fe. Y entonces el Dios que está en el segundo piso, ¿no? Más allá, que nos puede ofrecer la gracia completa, la felicidad completa, necesita nuestra fe como prueba, y entonces así podemos llegar a la visión beatífica. Creer es lo que no se ve, decía este paradigma, ¿no? Es lo que no se entiende, es lo que dice este paradigma. Si tienes fe, entonces estás creyendo al absurdo, dice José María Vigil, rescatando a Tertuliano, ¿no? Este escritor de los primeros siglos del cristianismo. Creo porque es absurdo, credo cuia absurdum, ¿no? ¿Qué dice la Trinidad, no? Son tres personas en una, o una persona y ¿qué? Una realidad, tres personas, una esencia, tres personas. Hasta usamos palabras griegas, el homoousios, o no es homoousios, es homoiousios, o no sé, ¿no? Todos estos líos filosóficos dependían de su contexto histórico. Al final de cuentas, había que creer en el círculo cuadrado. Era el paradigma de la fe. Y había que someternos, ¿no? Sí, esa es la prueba. Yo no lo veo, yo no lo entiendo, incluso veo lo contrario, pero pues tengo que creerlo porque yo he sido creado para esto. Y entonces, si entendemos así la religión, entonces entendemos una religión sumisa, la sumisión como religión. Creo lo que no se ve fiándome de ti, fiándome. Estoy destinado a someterme, estoy destinado a humillarme. Vean las consecuencias tan grandes, dice José María Vigil. ¿Pero qué? La propuesta es separarnos de nuestra razón. Hoy, 2022, con todos los datos que nos han dado las ciencias, la cosmología actual, la filosofía, la sociología, ¿qué diría la religión? Estamos obligados a no ver los nuevos avances de la ciencia. Estamos obligados a humillarnos, a prescindir de nuestra razón. No, dice el posteísmo, eso ya no es aceptable. No podemos renunciar a nuestra razón. Los nuevos modelos que habría que construir tampoco disocian la razón del humano. Es más, la utilizan como pivote. Tenemos que, y esto es Karl Rahner decía, tenemos que empaparnos de los discursos de la ciencia actual. ¿Para qué? Para construir los nuevos paradigmas. O sea, no estoy diciendo que hay que volvernos ateos, o diría el posteísmo, no estamos afirmando un ateísmo, estamos afirmando un cristianismo entendido como aquel conjunto de experiencia del misterio un poquito antes de que se consolidara la institución en términos de dogmas, de cánones, de ortodoxias que no eran más que prácticas, ¿no? Se dan cuenta cómo hay que ir con pincitas en cada uno de estos elementos, y ya estoy trayendo a colación la necesidad de hacer un estudio riguroso de la Biblia, que dice la arqueología. Estoy haciendo referencia a todos estos nuevos estudios de qué pasa si meto a las ciencias sociales para estudiar a la Biblia, y entonces ha salido una nueva área de análisis que no se tenía antes de los 50, no sé. ¿Qué pasa si entendemos al texto bíblico como un texto retórico, es decir, como un texto que nos pretendía convencer de algo? Primero, no son entonces la Biblia, las Sagradas Escrituras, no son palabras de Dios en el sentido de que Dios bajó de su segundo piso al primer piso y escribió él mismo la Biblia, sino que son conjuntos de retórica, de elementos
humanos que nos tratan de convencer de algo. ¿Y de qué? De una experiencia del misterio que tuvieron los primeros cristianos. Y ese es el cristianismo que se trata de rescatar ahora, ¿no? Por eso creo que nos deja, o nos puede dejar un poco tranquilas estas propuestas cristianas posteístas. Más allá del teos, no significará ateísmo, significará más bien algo así como regresar a las fuentes, ¿no? Ser conscientes de que durante siglos la teología y la institucionalización, o bueno, la práctica religiosa, la liturgia, se fue institucionalizando y fue dependiendo de sus contextos, y más allá de ser acríticos con lo que fue pasando, decir, tiene su historia y hoy ya no nos sirve. Tenemos que traer elementos y referentes nuevos. ¿No? Algo así como con el limbo que durante muchos siglos se fue repitiendo y repitiendo. Bueno, hoy ¿qué se sabe sobre el limbo? ¿Dónde está? ¿No? Con tantos avances sobre la astronomía, ¿dónde está el limbo? ¿Del lado izquierdo del infierno? ¿Entre el infierno y el cielo? ¿O dónde está el infierno? ¿No? La propuesta del posteísmo es ser rigurosos con las nuevas enseñanzas de la exégesis bíblica, o sea, de la hermenéutica, cómo interpretamos. Entonces, tenemos que, o se propone desde este nuevo paradigma, romper la teoría de los dos pisos. No hay, como les dije desde el inicio, o bueno, es lo que proponen, son ideas que se proponen, no existe lo natural y lo metafísico, o lo natural y lo sobrenatural. El ser humano es cuerpo y alma, ¿no? El ilemorfismo, así se le llamaba desde Aristóteles, esta división de entender por un lado la materia y por otro lado la substancia. Y vean cómo el lío que traíamos la sesión pasada, el pan y el vino, responde a este modelo aristotélico de la materia y la forma, el ilemorfismo. El pan y el vino eran son entendidos en este paradigma de los dos pisos como la substancia y el accidente. Y de ahí la palabrita de la transubstanciación, porque ya no es la misma substancia, vemos los accidentes del pan, pero ya no es la misma substancia. La substancia ahora es la carne de Cristo, ¿no? Bueno, y hay algunos análisis interesantes. Después de la transubstanciación se propusieron otros dos modelos, la transfiguración y la transsimbolización, ¿no? Pues son cosas que se podrán revisar después, pero este nuevo modelo del posteísmo trata de hacer evidentes estas dependencias que teníamos con los modelos filosóficos de su época, en este caso Aristóteles y Platón. Qué curioso, ¿no? Que en nuestra vida religiosa, en vez de decir que yo creo lo que dice Jesús, estamos repitiendo lo que decía Aristóteles o Platón. Entonces, muchas afirmaciones en el cristianismo de hoy pareciera que, o que se le atribuyen a la Biblia, no son del Oriente, ¿no? El cuerpo y el alma, estas nociones no son de Oriente. Pregúntale a la Biblia dónde está la palabra alma y no la vas a encontrar, ¿no? Para los semitas, para el pueblo oriental, había una integralidad del humano. No hay algo así como, es que este es el alma. No, somos una integralidad, ¿no? El humano es uno solo. Entonces, esa es otra de las preguntas, ¿hay nuevas propuestas de caminos? El posteísmo es una de las propuestas, otra de las propuestas es el ecocentrismo. Hay que volver a qué? Dice José María Vigil en el texto que estamos revisando, estuvimos mucho tiempo en el segundo piso, ¿no? En la vida eterna, como desde el cristianismo estas palabras no son comunes, ¿no? Se propone la vida eterna. Llegamos a despreciar este mundo, pensamos en la vida eterna y en el mundo del más allá, somos ciudadanos del cielo, pero no somos ciudadanos de la tierra, ¿no? Aquí dice José María Vigil, durante siglos, o bueno, durante muchos años nos han dicho que aquí somos peregrinos, esta no es nuestra patria. Espérenme tantito.
Ajá. Entonces, esto dice Vigil, esto nos lleva a una noción alienante. Somos ajenos de esta realidad. Por eso dice, Dios escribió 2 libros, ¿no? El, el libro que son las Sagradas Escrituras, bueno, ahorita comentaré según lo que dice y yo lo apruebo, bueno, no, me apego a esto. El primer libro que escribió Dios es la naturaleza, la casa, ¿no? La oikos, la naturaleza, esta casa. Eso sí lo creó Dios, ese libro sí lo escribió Dios. Es esta metáfora que rescató San Agustín en el siglo IV, ¿no? Ese libro, la naturaleza, ese sí lo escribió Dios. El otro, las Sagradas Escrituras, pareciera que lo escribimos más bien nosotros y es un comentario a la naturaleza, es un comentario al primer libro, es un comentario a la vida, ¿no? Del cosmos. Y entonces una de las propuestas es el oicocentrismo o el ecocentrismo, es volver al lugar del que nunca nos debimos haber marchado, ¿no? En ese sentido, sí hay algunas vías de camino, tal vez como para decirnos, no hay necesidad de preocuparnos tanto, hay para dónde caminar. Y creo que por un lado están las propuestas del pluralismo, bueno, del posteísmo, por otro lado estarían las propuestas de trabajar las metáforas para acercarnos a Dios. Por otro lado estaría, bueno, el posteísmo, la oicocentrismo, ¿no? El regresar a la casa, esto de que en realidad el entender a las Sagradas Escrituras como un libro que nos habla más bien del primer libro, que es la naturaleza de Dios, y entonces habrá que acercarnos a estas otras propuestas, ¿no? Es el interés general que yo quería pasarles hoy. Bueno, como podrán haber escuchado, hoy hablé un poquito de la nueva teología, que es este movimiento teórico, teológico de los siglos, de 1950, 60. Rescaté un poco de la propuesta del posteísmo. Les vuelvo a recordar que toda la información del posteísmo que estoy obteniendo, la saco de la información que gratuitamente sube José María Vigil a la página Servicios Koinonia y también en academia.edu en el perfil de la EAOTWOT. ¿Cómo se llama? EAOTWOT es la página de, ay, ¿cómo se llama eso? Asociación Ecuménica de los Teólogos del Tercer Mundo, ¿no? The Ecumenical Association of Third World Theologians. Pero ustedes visiten, bueno, yo les voy a poner todas estas páginas en el chat, pero básicamente en Servicios Koinonia, que es donde sube José María Vigil todos los textos, pueden encontrar todo lo que les estoy diciendo y pueden encontrar también, bueno, el libro de José María Vigil. Y también en la carpeta que yo les pasé de los archivos que estamos trabajando, he puesto libros de algunos autores como de John Hick, Nitter, John Shelby Spong. Entonces, tiene un libro que, bueno, hay muchos, pero Un cristianismo nuevo para un mundo nuevo, algunos artículos. Revisen la carpeta de textos que les puse ahí sobre ecoespiritualidad, los relacionados, ¿no? De Vigil, Panikkar, Meloni. Ahí está en internet, en la carpeta, pueden ir bajando poco a poco los libros. Yo les recomendaría comenzar con el de José María Vigil, por si les interesa, y después ir a la página de Servicios Koinonia para enterarse de más. Pues bueno, creo que quedó muy bien lo que les quería compartir hoy. Y Fer, Emma, algunos comentarios que quieran hacer para empezar a dialogar, a lo mejor por lo menos algunos minutitos, o alguna queja, comentario o duda.
No, ¿verdad? No, ya pude abrir. Es que no podía yo abrir aquí. A ver. Hola, Emma. ¿Ya me escuchas? Hola. Sí. Hola, hola. Yo, entre tarde me mandas el link al 5 para las 8 y esto tarda mucho en cargar. Pero bueno, no tengo, me quedó muy claro todo. Necesito revisar un poco más el material, pero no me pareció muy sencillo todo. Sí, ¿verdad? Sencillo me refiero, a partir de lo que empecé a ver, que fueron las tres palabras claves, y ya de ahí en adelante me pareció muy, te puedo decir a mí, muy hermoso, muy divino, todo lo que nos dijiste, porque ya de hecho, yo creo que ya lo tenemos así como, pues ya de clases anteriores, como que ya tenemos esa luz para que, bueno, en mi caso, para que me sea más fácil ir comprendiendo lo que nos quieres decir. Entonces, me parece muy hermoso. Necesito revisarlo nuevamente y para que me quede más claro. Entonces, todo bien. Gracias. Gracias, Emma. Sí, creo que por lo menos yo, así como creo que te pasó a ti, me espanté cuando empecé a enterarme, ¿no? A ver, entonces, estos rituales que he repetido durante toda mi vida son, no son correctos, ¿no? Entonces, la Eucaristía está repitiendo un modelo que habría que reformular. Lo primero que me pasó a mí fue eso, como un espanto, como un shock, un impacto de, cierto, estamos repitiendo modelos que dependían de un contexto. Y lo único que intenta hacer este nuevo paradigma, creo, del posteísmo es ser coherentes con eso. Ya entendimos que todos los modelos religiosos responder a un contexto, entonces, ¿hoy qué propondríamos? Eso no quiere decir que no sigamos siendo cristianos, ¿no? Creo que también eso es un mensaje bonito de la propuesta del posteísmo, ¿no? No nos interesa tirar la religión y como, ¿no? Quemar iglesias, no. Lo que nos interesa es, de hecho, acercarnos más, digamos, de otras formas más puras tal vez a lo religioso. A lo mejor decía Fer en los comentarios del chat, ¿qué efecto tiene en mí pensar en la sonrisa de Dios? Claro, la sonrisa hace referencia a que Dios es antropomorfizado, ¿no? Pero incluso estas propuestas, dice el posteísmo, hay que cuestionarlas. ¿En qué sentido podemos o debemos entender al Dios como un tú, como la tercera persona del singular, ¿no? Yo, tú, perdón, la tercera sería el él. Dios, él es el que me salva, él es el que me conforta, él es el que ¿no? La providencia divina. Y entonces cuando entendemos que Dios no es un concepto, Dios no es un objeto, Dios no es un él, porque hacerlo o pretender que Dios sea un él es antropomorfizarlo, o sea, es construir un dios ídolo. Entonces, ¿cómo logramos salir de este modelo? ¿Cómo logramos salir de este lío entre que si es Dios o no es Dios? Dios es un viejito blanco con barba blanca o no es, ¿no? O no es un él. Entonces, bien dice José María Vigil en sus videos, tenemos el reto de saltar este modelo, tenemos el reto ahí de cómo le hacemos para dejar de pensar a Dios como a una persona en quien nosotros nos refugiamos. A lo mejor podemos buscar refugio en otra cosa, pero Dios no es un él, Dios no es un ente. Esa es la propuesta básica del posteísmo. Entender que Dios no es un ser estante, ahí una cosa, no una persona. Y luego una de las críticas es, bueno, y entonces, ¿dónde queda que Dios es un ser personal? Porque esa era una de las propuestas esenciales del cristianismo. Y entonces hoy diríamos, en efecto, ¿es esencial al cristianismo afirmar eso? A lo mejor no son parte de las verdades esenciales. A lo mejor son parte de lo que la psicología humana necesita o quiere. Entonces, ¿cómo podemos entender la realidad o el misterio? ¿No? Si se dan cuenta, nos puede llevar a algunos otros caminos interesantes.
Pues muchas gracias a todos por reunirse hoy. Gracias, Emma, por el comentario. Y me parece que si no hay alguna otra cosa, pues aquí lo podríamos dejar y tal vez seguir el debate en el chat o para la próxima sesión, ¿va? Muy bien. Y no nos asustes ya. Ya. Con tu Ya, salud. ya no. Ah, sí, también, no, gracias a Dios, no, gracias a él. Eso es muy importante, no nos asustes porque ya hacemos. Gracias, Emma. Sí, Cuídate. estoy bien, ya les diré a todos ahí en el chat, pero en general estoy bien, muchas gracias. Muy bien. Qué bueno, cuídate. Pues cuídate, Emma, y saludos a Muchas todos. gracias. Gracias. Bye, nos Bye. vemos. Gracias. Hasta luego.